Y estamos estudiando como tema general la seguridad de la salvación por medio del Espíritu Santo. Recuerde usted que hasta este momento, el apóstol Pablo no había mencionado al Espíritu Santo en la carta a los romanos. Desde el capítulo número 8, él comienza entonces a hablar acerca de la seguridad que nos da el Espíritu Santo, y específicamente hoy voy a compartir con ustedes la obra del Espíritu Santo en tu vida. La obra del Espíritu Santo en tu ser. En el primer punto que quiero compartir con ustedes está en el versículo 9. El Espíritu Santo controla nuestra vida. El segundo punto en esta mañana, el Espíritu Santo da vida a nuestro espíritu, a nuestra alma. Y el tercer punto es: el Espíritu Santo garantiza la vida y la ejemplifica. Vamos entonces a comenzar con el primer punto en esta mañana, en el versículo número 9. El Espíritu Santo toma control de nuestra vida. El Espíritu Santo controla nuestra vida. Dice la palabra del Señor. Dice: sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Entonces, el apóstol Pablo viene describiendo dos estados de la vida humana. En este planeta hay dos tipos de personas, hay dos condiciones. En el universo, en el mundo, hay dos tipos grandes de personas, muy diferentes entre ellos. Uno difiere mucho del otro. Y la pregunta que yo le quiero hacer en esta mañana es: ¿usted diferente? ¿Es usted una persona diferente? Porque tenemos al Espíritu de Dios sosteniendo, viviendo dentro de nosotros. Ahora, el apóstol dice aquí: si es que el Espíritu Santo vive en ustedes. Si es que el Espíritu Santo vive en nosotros, somos diferentes. Si el Espíritu Santo no vive en nosotros, no somos diferentes. Hablando de estos dos tipos de personas, unos viven bajo el control de sus propios deseos. Unos viven bajo el control de su propia voluntad. Son denominados aquí, pertenecen a la carne o viven bajo la carne. Estas personas están bajo el control de su naturaleza pecaminosa, están bajo el control de lo que el apóstol Pablo también ha llamado bajo la carne. Esta clase de individuos que son controlados por la carne, que son controlados por su naturaleza pecaminosa, obedecen a sus propios deseos, siguen sus propios impulsos, obedecen sus pensamientos, sus deseos, sus acciones están controladas por sus propios deseos. Pablo y Santiago han mencionado esto como la concupiscencia. Los bajos deseos, deseos pecaminosos que habitan no solamente en este grupo, también en nosotros. Pero voy a explicar la diferencia, la cual consiste en que en medio de nosotros ellos no gobiernan. Es posible que algunas veces nosotros cedamos porque nos descuidamos espiritualmente, pero ellos no gobiernan nuestra vida. ¿Se entiende lo que he querido explicar? Entonces, un grupo en el universo, un grupo viven bajo los deseos personales. Pero Pablo está diciendo aquí
En el versículo 9, sin embargo. En la versión anterior o antigua dice más vosotros. Ese más no está acentuado. Por lo tanto, usted lo puede sustituir por la palabra pero vosotros. Pero vosotros. Más ustedes o pero ustedes. Entonces Pablo está describiendo una gran diferencia. Pablo indica aquí que hay otro grupo, que es un grupo completamente diferente al que es gobernado por sus propios deseos, por sus propios pensamientos, por sus propios corazones. Y este grupo es el que vive según el Espíritu. Vive conforme al Espíritu. Me gusta la palabra conforme. La palabra conforme implica que la persona toma la forma espiritual. La persona asume la forma espiritual. Pregunto entonces, ¿qué es vivir conforme al Espíritu? ¿Qué es caminar conforme al Espíritu? Que es otra de las frases que ha utilizado el apóstol Pablo. Sencillamente es ser dirigido, ser guiado por el Espíritu en nuestra mente y nos ayuda a no obedecer nuestros propios deseos. Qué increíble control que ejerce Dios viviendo en tu vida. Es un control que yo pudiera mencionar en esta mañana, es un control milagroso. No puedes vivir la vida que agrada a Dios a menos que el Espíritu Santo tome control de esa vida, de ese corazón tuyo. ¿Saben? Vean por unos momentos las palabras finales, quizás todo el versículo 8. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden, ¿qué dice la Escritura? Agradar a Dios. Ellos no pueden agradar a Dios porque viven en ese tipo de naturaleza. Pero una persona que ha permitido que en ella viva el Espíritu Santo es una persona que milagrosamente puede agradar a Dios. Y alguien ha dicho, no se puede satisfacer las demandas de Dios, pero sí se puede agradar a Dios. Dios es infinitamente santo y no podemos llenar todas las expectativas que Él tiene. Pues estamos en este cuerpo y estamos en esta vida y todavía nosotros, aunque tengamos a Cristo en el corazón, todavía cedemos a las tentaciones del pecado. No siempre, no gobiernan sobre nosotros, pero a veces cedemos. Pero sí podemos agradar a Dios. Sí podemos agradarle a Él. Y esto es precisamente de la clase de vida que el apóstol Pablo está enseñando, la clase de vida que el apóstol Pablo nos está mostrando. La razón por la que puedes y puedo agradar a Dios es que no vivimos bajo la dirección de la mentalidad pecaminosa, como lo ha traducido la Nueva Versión Internacional, mentalidad pecaminosa. Hay algo en el que conoce al Señor. Mejor dicho, hay alguien en el que conoce al Señor. Y ese alguien es precisamente el Espíritu Santo. Pablo entonces nos está advirtiendo, nos está avisando, nos está diciendo lo que sucede en todo creyente. Y quiero que tú lo sepas también. Quiero que tú estés de acuerdo con esto, que tú pienses en esto. Y esto te va a ayudar a entender muchas cosas. En tu corazón y en mi corazón viven las dos naturalezas. Quisiéramos que la naturaleza pecaminosa no viviera, pero todavía vive. Alguien lo ha descrito de esta forma, recordando Gálatas 2:20.
¿Qué dice Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pero algunas veces esa vieja naturaleza se baja de la cruz y quiere hacer lo que ella quiere. En este capítulo tú estás viendo cómo el apóstol Pablo descubre tu corazón y te muestra que dentro de tu corazón y dentro de mi corazón existe la naturaleza o la tendencia pecaminosa, pero también por la presencia de Él mismo en nuestras vidas existe la tendencia a ser santos, a vivir con el Espíritu Santo. Ahora, hermano, ¿a quién le estás dando tú el control de tu vida? ¿Se entiende lo que quiero decirles? De tal forma que esté consciente usted de esto, de lo que estamos hablando. Sin embargo, en la persona que está controlada por el Espíritu Santo hay una tendencia, hay un deleite. Nos deleitamos en estudiar la palabra. Nos deleitamos al servir al Señor. Nos deleitamos adorando al Señor. Oh, cómo quisiera yo pasarles mi corazón a ustedes y que pudiéramos adorar al Señor con ese gozo, no solo los domingos, sino todos los días de nuestras vidas. Adorar al Señor así. Venir, por favor, vengan cada domingo en la mañana antes de cruzar la puerta. Antes de cruzar las puertas del santuario, entren con esa pasión por adorarle a Él, con ese gozo por adorarle a Él. Todo se ha quedado en otro sitio, pero cuando vengo a encontrarme con Él es algo especial. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. Y eso es lo que siente, eso es lo que vive, ese es el deseo y esa es la disciplina de aquella persona que es controlada por el Espíritu Santo. Tengo allí entonces algo que resaltar y lo dejo como una meta para ustedes. ¿Cuál es la meta? Y la meta es vivir bajo el dominio o control del Espíritu Santo. Esa meta, hagan esto una meta para su vida. Hagan de esto una prioridad para su vida. Esta debe ser. Sigo preguntando, ¿quién controla tu vida? ¿Tú mismo y tus deseos o el Espíritu de Dios? Ahora, ¿y cómo podemos saber esto? Pues debemos preguntarnos lo que el apóstol Pablo nos ayuda aquí a preguntarnos en el versículo 9. ¿Cómo puedo saber si soy controlado por el Espíritu Santo? Bueno, ¿mora el Espíritu Santo? ¿Mora el Espíritu de Dios en nosotros? Porque el apóstol Pablo está diciendo, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Sin embargo, ese es el versículo 9, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y es interesante, mis amados hermanos, lo que dice este pasaje. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice la Biblia? No es de Él. No es de Él. En todo creyente en la cruz y resurrección del Señor Jesucristo mora el Espíritu Santo. En todo creyente en la cruz y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo mora el Espíritu Santo. Me gusta recordar Efesios 1:13. El Espíritu Santo es como el sello. Y nosotros tenemos ese sello que indica que somos propiedad de Dios.
Soy propiedad de Dios. Eres propiedad de Dios. Si no se tiene ese sello, como dice el apóstol Pablo aquí, si no se tiene el sello del Espíritu, no somos de Cristo. Si alguien no tiene esta morada y gobierno, si alguien no es controlado por el Espíritu Santo, no es de Cristo. Esa persona no es un miembro del cuerpo de Cristo. Si usted no está siendo controlado por el Espíritu Santo, usted no es de Cristo Jesús. Y es una declaración tajante, incisiva, como la palabra de Dios que estábamos estudiando el miércoles pasado y antepasado. Es una espada de doble filo que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Usted no es de Cristo, y la palabra del Señor no siempre nos va a agradar. Por eso debemos estar bajo el control y siempre la supervisión de su palabra. Ella es como un espejo. Así que mi hermano, mi hermana, si tú observas a alguien cuyas palabras, cuyos hechos no demuestran ser de Cristo, entonces debemos creer que esa persona no es de Cristo Jesús. Si una persona está actuando en contra a lo que el Espíritu Santo manda o dice, esa persona no es de Cristo. Más adelante yo voy a hablar de un tercer grupo, pero será dentro de algunos versículos, desde el versículo 13 en adelante. Por ahora solamente estoy hablando de dos grupos: el que vive según la carne y los que viven según el Espíritu. Pero hay un tercer grupo que en este momento no voy a mencionar, pero que pudiera tener algo de los dos. Y es algo bien interesante, pero este no es el tiempo para hablarlo. Lo que sí quiero decirle a ustedes es que aún dentro de la iglesia pueden haber personas que parezcan como creyentes, pero no lo son. No son controlados por el Espíritu Santo. Y el apóstol Juan, en la primera carta que él escribió, ha dicho que algunos salieron de nosotros, pero que no eran de nosotros. Entonces, dentro de la iglesia pueden haber lobos disfrazados de ovejas. Así que debemos probar los espíritus, como dice la Escritura. Segundo aspecto, no solamente el Espíritu Santo controla nuestra vida. Segundo aspecto, el Espíritu Santo vivifica nuestro espíritu. El Espíritu Santo da vida a nuestro espíritu. Y eso lo vemos en el versículo número 10. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Entonces, note usted algo que llama la atención aquí. Dice que el Espíritu de Cristo es el mismo Espíritu de Dios. En el versículo 9 se ha denominado Espíritu de Dios, pero más abajito también se le menciona en el 9 como Espíritu de Cristo. Y luego en este versículo se dice, pero si Cristo está en ustedes, entonces quiere decir que Cristo o el Espíritu de Cristo, ello es lo mismo. Y estamos hablando aquí de la doctrina de la Trinidad. Tenemos a un Dios trino. Es un Dios. No son dos, ni tres, ni cuatro. Es un Dios trino, que a veces se le denomina o aparece, funciona como el Espíritu de Dios o Espíritu de Cristo. Otras veces aparece nuestro Dios actuando como Dios Padre, y otras veces aparece como Dios Hijo actuando.
Pero note, la presencia de Cristo es la misma presencia del Espíritu según vienes leyendo. Otro aspecto que quiero resaltar, estamos en el versículo 10. Dice, el cuerpo está muerto. ¿Estamos claros allí? El cuerpo está muerto. Es una doctrina del apóstol Pablo. Y yo quiero resaltar esa doctrina en este día, la mortalidad de nuestro cuerpo. Este cuerpo va a morir. ¿Se refiere a cuál cuerpo? A este cuerpo físico. Entonces, ¿por qué a veces nosotros nos dedicamos con tanto esmero, esfuerzo, con tantos recursos, con tanto interés por este cuerpo que ha de morir? Yo no quiero perder la perspectiva. Debemos cuidar el cuerpo como templo del Espíritu Santo. Pero, amados hermanos, debemos tener un equilibrio. ¿Cómo saber cuando este equilibrio se pierde? Cuando tu cuerpo empieza a tomar la prioridad de tu vida en vez de tu relación con el Señor Jesucristo. Cuando nos dedicamos mucho a la comida, y a mí me gusta la comida, soy un cristiano carnal. Bueno, ya va, me gusta el barbecue. Entonces me gusta la carne, a eso me refiero. Pero a veces le dedicamos tanto tiempo a nuestro cuerpo, al cuidado de nuestro cuerpo, que nos olvidamos de nuestro espíritu. ¿Está sucediendo eso en tu vida? Nos preocupamos por las dietas, por lo que hemos de comer y lo que no hemos de comer. Nos preocupamos de esa misma manera por el tiempo que pasamos en oración delante de su presencia. Nos preocupamos de la misma manera por el discipulado. Nos preocupamos de la misma manera por ir y enseñar a otros acerca de Jesucristo. Nos preocupamos de la misma manera por servir al Señor. Este cuerpo va a morir. Y todo lo que hayas invertido y lo que yo haya invertido en este cuerpo se va a perder. Pero cuando tú siembras para el Espíritu, esto se convierte en vida, dicen unos versículos atrás. Este cuerpo no heredará lo celestial, y eso ya lo estudiamos. Y este cuerpo se enfermará. Así que para ti no debe ser una gran noticia que vayas al médico y te digas que tienes una enfermedad, y es una enfermedad quizás mala. Bueno, eso es lo normal. Es lo más normal. Va a envejecer. Es lo más normal. Este cuerpo se va a deteriorar. Es lo más normal. Este cuerpo está condenado por el pecado. Y la forma en la que la justicia de nuestro Señor Jesucristo, mencionada al final del versículo, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Vuelve a mencionar el apóstol Pablo la justicia que hemos alcanzado a través de la cruz de Cristo Jesús. Y esta justicia, amado hermano, va a permitir que nosotros tengamos un nuevo cuerpo. Entonces esto nos permite ver lo que yo estaba anunciándoles anteriormente. Nosotros los creyentes vivimos en una era donde hay una combinación. Hay una combinación entre la antigua naturaleza, la mentalidad pecaminosa, y la nueva naturaleza o la vida en el Espíritu. Hay una combinación, subyace, vive, está presente en el fondo de tu vida. Ahí está.
Y es lo que estoy ilustrando aquí. El espíritu vive, pero la carne va a morir. Y ahí tú ves las dos cosas. Este cuerpo que ahora tenemos va a desaparecer. Este cuerpo se va a deshacer. Si el Señor no viene antes, este cuerpo fallecerá. Y los gusanos se lo comerán. Pero nuestro espíritu vive. Y vivimos en este momento, en esta era, vivimos en esta lucha de lo que está en nuestro cuerpo en contra a lo que quiere el Señor que nosotros vivamos, que es lo espiritual. Vamos entonces nosotros a pasar al último versículo que vamos a estudiar en el día de hoy. He hablado que el Espíritu Santo controla nuestra vida. He hablado que el Espíritu Santo vivifica nuestro espíritu. Y ahora procedo a hablar que el Espíritu Santo garantiza la vida y la ejemplifica. Eso está en el versículo 11. Y allí tú vas a encontrar garantía, pero también vas a encontrar un ejemplo. Y cuando yo le voy a preguntar esto, lo respondemos con el versículo 11. ¿Todavía hay algún temor a la muerte? ¿Le temes a la muerte? Versículo número 11. Y si el espíritu de aquel, ¿quién es ese aquel? Leamos. Y si el espíritu de aquel, ¿quién es ese aquel? Porque ese aquel levantó a Jesús. Entonces no está hablando de Jesucristo. Y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes. Entonces lo primero que tenemos que determinar aquí es que es el Espíritu de Dios. Muy bien. Es el Espíritu de Dios. Ahora usted sabe cuál fue el poder que entró de nuevo en el cuerpo del Señor Jesucristo en la cruz, en la tumba. ¿Cuál fue el poder que entró en él y le levantó? Volvió a hacer que su corazón físico latiera. ¿Cuál fue ese poder? El poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu de Dios, el poder del Espíritu de Cristo, porque tiene varios nombres. El poder del Espíritu de vida, porque también se llama el Espíritu de vida. Entonces ya usted ve aquí, y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, ese mismo espíritu de vida, ese mismo Espíritu Santo vive en ti y vive en mí, vive en ustedes. Entonces, ¿qué es lo que dice? El mismo que levantó a Cristo de entre los muertos, también dará vida ¿a qué? A sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. No queda absoluta duda. No hay lugar a la duda. No hay un beneficio de la duda aquí. El Espíritu Santo garantiza nuestra resurrección porque Él lo hizo con el Señor Jesucristo. Él lo hizo en el cuerpo del Señor Jesucristo. Dice, vivificará vuestros cuerpos mortales. Amados hermanos, la resurrección del Señor Jesucristo y la resurrección de nosotros, sus seguidores, es algo garantizado en la palabra de Dios. No hay lugar a dudas.
Y esta es la gran esperanza. Esto es lo que nos hace distintos. Los creyentes somos distintos. Los creyentes somos diferentes. Tenemos algo especial. Tenemos la confianza en la resurrección. Y esta promesa es muy significativa. Por eso yo coloco ahí promesa muy significativa. Trae esperanza a un mundo dañado. Trae esperanza a un mundo desesperanzado. Trae esperanza porque realmente somos distintos. El cristianismo habla de la resurrección del Señor Jesucristo. Ahora, quiero que ustedes vean ese desequilibrio que hay en algunos grupos religiosos. En este pasaje se menciona al Padre. Se menciona a Dios Padre. Se menciona al Hijo y se menciona al Espíritu Santo. Solamente en este pasaje, en el versículo 11. Pero hay un problema. Hay distintos grupos religiosos que entonces pierden el balance. Unos se van por un lado, otros se van por el otro y otros se van por el otro. Y eso es lo que nosotros estamos viendo. Por eso la iglesia del Señor debe prestar oído a lo que se enseña, a lo que se predica. Hay un gran desbalance. No se ve que hay una relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No se ve que hay una relación estrecha. Hay una relación íntima, indisoluble, inseparable. Una relación inherente entre ellos. Deshonrar al Hijo es deshonrar al Padre. Y deshonrar al Padre es deshonrar al Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué nosotros vemos tantos grupos que se enfocan unos en otros y se enfocan otros en otro y el otro se enfoca en otro? Eso no es bíblico. La Biblia nos enseña que nosotros debemos creer en un solo Dios y que ese Dios se ha manifestado en tres formas: Padre, Hijo, Espíritu Santo. Entonces, este versículo tiene un significado práctico, está cargado de significado práctico. Estos grupos que a veces se hacen llamar evangélicos o cristianos muestran un desproporcionado interés, por ejemplo, en Jesús. Hay denominaciones que se hacen llamar solo Jesús y descuidan la doctrina, la obra del Espíritu Santo y de Dios Padre también. Hay grupos que se denominan solo Jesús. Por otro lado, hay un movimiento, y a este movimiento hay que tenerle mucho más cuidado, porque es un movimiento ecuménico. ¿Sabe lo que significa ecuménico? Un movimiento ecuménico es aquel que quiere reunir a todas las religiones como si esto fuera solamente lo que interesara en el nombre de Dios. Entonces, en el nombre de Dios se pueden reunir todas las religiones. Por ejemplo, diciendo que el Dios del islamismo o de los musulmanes es el mismo Dios de nosotros. No es verdad. No es verdad. Y de esto se ha hablado mucho. ¿Por qué razón al menos no es verdad? Porque nuestro Dios, el Dios de nosotros, es Jesucristo. ¿No lo es? ¿Lo es o no lo es? Entonces nuestro Dios es Jesucristo. Jesucristo es el mismo Dios con el Padre y es el mismo Dios con el Espíritu Santo. Los musulmanes no reconocen a nuestro Dios como Dios porque no reconocen a Jesucristo como Dios. Entonces no es el mismo Dios. Pero en el ecumenismo se habla de reunir a todas las religiones porque todos estamos bajo el mismo Dios y todos llevan a Roma. Como dice el dicho, no me estoy refiriendo exactamente a ir a Roma, pero el dicho dice: todos los caminos llevan a Roma.
Entonces, con tal de mencionar a Dios, ya entonces tenemos la verdadera religión o relación con Él, pero no es así. Entonces hemos visto que hay unos que solamente enfocan a Jesucristo, se llaman solo Jesús. Hemos visto a otro, un movimiento muy peligroso infiltrándose en las iglesias, que es el ecumenismo, y no hay identidad en medio de ellos. Pero hay un tercer grupo también que ha permeado, se ha metido, que ha crecido mucho en los ámbitos cristianos, y que es precisamente el movimiento que tiene que ver con el Espíritu Santo. Es el movimiento que hace mucho énfasis en los dones del Espíritu, hace mucho énfasis en poder hablar en lenguas, y hace mucho énfasis en las cosas del Espíritu. Hermanos amados, perder el balance está mal. No es bíblico. El balance está en lo que vemos en este pasaje aquí. Y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. Iglesia, evidentemente estoy enseñando sobre el Espíritu Santo. Y estoy tomando Romanos capítulo 8 para mostrar la obra del Espíritu Santo. Evidentemente también queremos honrar al Padre y honrar al Hijo, como honramos al Espíritu Santo. Porque creemos que el Espíritu Santo es el Dios Padre, es Dios y es Dios Hijo. No es el Dios Padre, perdón, el Espíritu Santo es Dios. Como el Hijo es Dios y como Dios Padre es Dios. Y le honramos a Él. Quiero que tú veas y entiendas que dentro de tu corazón vive Dios. En el Espíritu Santo, pero vive Dios. Y quiero que seas de alguna u otra manera muy consciente de quién está controlando tu vida. ¿Quién la controla? ¿Haces lo que tú quieres o haces lo que Dios quiere? Qué bendición es para aquellos que siguen a Cristo Jesús ser controlados por Dios y sentir la satisfacción de agradarle a Él. El Espíritu Santo controla la vida, vivifica nuestro espíritu, aunque este cuerpo mortal se vaya desgastando, por dentro vas viviendo más. Y en tercer lugar, el Espíritu Santo te da un ejemplo en la vida de Cristo Jesús y también una gran garantía. Permitamos que nuestras acciones demuestren que Él vive en nosotros.